Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud, procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, muy buenos días. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio a reflexionar en este día de jueves sacerdotal y eucarístico corresponde a San Marcos, capítulo 3, versos del 7 al 12. Y bien pudiera titularse Conocimiento total de Jesús y o seguimiento radical de Jesús, es decir, ser otro Jesús. Después de haber referido las vicisitudes del conflicto introducido por Jesús entre su grupo y las instituciones judías, el autor nos presenta la parte positiva de su proyecto, o sea, constituir una nueva comunidad que, partiendo de las masas abandonadas por sus pastores, presente un proyecto nuevo de comunidad entendida según el modelo de los 12 patriarcas, pero que obviamente será desautorizado por las autoridades religiosas y superará la línea de sucesión dinástica. Después que Jesús ha demostrado que es inútil aprovechar las instituciones judías para meter en ellas la novedad evangélica del reino de Dios, se retira con sus discípulos hacia el mar de Genesaret. Las masas van detrás de él. El evangelista advierte que no se trata únicamente de Galilea, sino que en esta rivalidad entran también las masas venidas de Judea y de Jerusalén, de Idumea, de más allá del Jordán, y de la región de Tiro y Sidón. De Samaria no se dice una palabra. Esto quiere decir que por el momento se habla del nuevo Israel, de aquel resto fiel del que han hablado los profetas. Dada la antigüedad del segundo evangelio y la frescura de sus relatos, es inútil preguntarse si Jesús tenía realmente la intención de crear una iglesia. Este antiguo documento no podría entenderse sino presuponiendo una decidida intención de Jesús frente a la creación del nuevo Israel, la iglesia. Es imposible comprender todo el mensaje del segundo evangelio si realmente Jesús no hubiera tenido esta intención. Él pretendía congregar el resto de Israel, que le había quedado fiel a Yahvé. Así se explican las frecuentes invectivas contra aquel maquinado religioso político que no correspondía para nada al modelo de congregación de Dios o iglesia, que aparece a través de toda la Biblia, sobre todo los profetas. Por eso vamos a ver a continuación cómo Jesús convoca a los pilares no de su nueva iglesia, sino de la que desde el principio debió ser y que fue anunciada constantemente por los profetas. Jesús no rompe el cordón umbilical con el pasado, ni mucho menos lo incorpora plenamente a su presente, eso sí, para proyectarlo a un futuro nuevo y desconocido. El problema eclesial estará siempre en el centro de todas las grandes preguntas de los cristianos. La gran tentación es doble:
o prescindir de lo eclesial y reducir la religión a lo íntimo y personal, o fundar una secta que le haga la competencia a la gran iglesia. Jesús no hizo ni lo uno ni lo otro. Su religión era comunitaria. Y por otra parte, jamás pensó en una secta como las sectas de su tiempo, sino en instalarse en el corazón del viejo Israel para cambiarlo desde dentro. Concluyendo, el conocimiento sobre Jesús, aunque es importante, es insuficiente para ser cristiano. Dice el evangelista Marcos que los espíritus inmundos gritaban arrojándose a los pies de Jesús: «Tú eres el Hijo de Dios», expresión que coincide en gran parte con la que había proclamado la voz de Dios durante el bautismo de Jesús. Es decir, no podían los endemoniados haberse expresado sobre Jesús de manera más correcta e incluso más precisa. Sin embargo, el mismo evangelista estaba convencido de que la claridad teórica sobre Jesús es insuficiente, incluso puede ser hasta traicionera, si no es acompañada de una disponibilidad auténtica para ser su discípulo. Por esto, la precisión doctrinal de los espíritus inmundos suena hueca y falsa. Dicen aquello de dientes para afuera. Al no decirlo como seguidores de Jesús, desconcierta y hasta asusta. Con razón Jesús les prohíbe enérgicamente que no se atrevan a decir quién es Él, pues sabía que ante una precisión sobre su persona, dicha desde la indisponibilidad para convertirse en discípulo suyo, es mejor el silencio. Dios me lo siga bendiciendo a todos. Hasta el jueves próximo, Dios mediante.